Ya se los habíamos adelantado, estábamos con todos nuestros equipos desplegados en Estados Unidos siguiendo minuto a minuto las actividades de Kamala Harris y de Donald Trump. Estamos con Carlos Greitz en Florida y con Maca Pizarro en Pensilvania, que has estado, Maca, ahí tras los pasos de Kamala Harris. ¿Cómo estás? Hola. Hola Sole, hola Toti, ¿cómo están? Sí, estamos en Pensilvania. El estado clave es donde están puestos los ojos de todo el mundo y donde están puestos los esfuerzos de los candidatos en las últimas horas. Tiene que ver esto con que Pensilvania es uno de los estados bisagra, estos swing states, que no tienen, según las encuestas, claridad respecto a si va ganando Kamala o va ganando Donald Trump. Por lo tanto, los candidatos quieren ganar los votos electorales de este estado. Son 19 votos electorales de los 7 estados indecisos. Este es el estado que más delegados entrega, por lo tanto, todos los esfuerzos están puestos acá en Pensilvania. Y hoy nos trasladamos hasta Allentown. Es la tercera ciudad con más habitantes de este estado y aquí hay una universidad, es la Universidad de Muhlenberg. Va a llegar a este lugar Kamala en algunos momentos más y desde muy temprano hay una larga fila de personas que está esperando para poder ser parte de este evento. Se han tenido que acreditar, uno tiene que acreditarse por mail y te llega una respuesta, instrucciones y están todos aquí en la fila a la espera de poder entrar. Y encontramos acá algunas de las personas que apoyan a Kamala Harris, entre ellos algunos latinos. Los voy a invitar a que escuchemos las razones por las cuales ellos apoyan a Kamala Harris. Es alguien que no está haciendo un liderazgo con miedo, metiéndole miedo a la gente, es más bien apoyando a las personas y buscándole la solución a los problemas en vez de estar pensando en quién le va a hacer una venganza a otra persona, como lo ha hecho Trump en muchos de sus discursos. Bueno, creemos en un cambio y la verdad es que nuestro voto es más un voto contra Trump. Yo tengo convicción que ella va a ganar mañana. Ella cree no solamente en el derecho de la mujer, sino todos, ¿verdad? No importa si vienen, si antes apoyaban a Trump o antes apoyaban a Biden, ella está tratando de unir el país. Sí, Maca, es interesante ahí lo que vaya a ocurrir con el voto latino, porque la verdad es que es un voto que es heterogéneo, son aquí varios votos latinos, las preocupaciones de cada uno van variando según los estados. 6 millones de votos, que no es menor. Y que además ha habido variaciones en los últimos años porque históricamente el voto latino ha favorecido más a los demócratas, pero ahora las preferencias se han ido acortando y con algunos episodios que vimos la semana pasada, por ejemplo, en un acto de campaña de Donald Trump con un comediante que se refirió a Puerto Rico como una isla de basura y en el voto latino, además, que es muy importante en Pensilvania. No sé cuáles fueron ahí las impresiones que pudiste recoger sobre si ese hecho puntual podría tener o no alguna influencia en lo que vayamos a ver mañana. Sí, por supuesto que ha tenido influencia, Sole, y ha sido muy mal recibido por los puertorriqueños principalmente, pero por los latinos en general. Mira, en este estado, en el estado de Pensilvania, hay 600.000 latinos. De ellos, casi 500.000 son puertorriqueños. Muchos de ellos con los que hemos conversado han sentido que esto es una ofensa directa, y esto ha reafirmado su voto a favor de Kamala. Mira, aquí en la fila nos encontramos con un joven colombiano, identificamos su camiseta. ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y usted? Bien, ¿cuál es tu nombre? Cristian Pungo. ¿Hace cuánto tiempo, Cristian, vives acá en Estados Unidos? En los Estados Unidos, 24 años. Ah, muchos años. Entonces, ¿vas a votar en el día de mañana o ya votaste? No he votado todavía, pero voy a votar mañana. ¿Y por qué apoyas a Kamala Harris? Honestamente, porque yo creo que sus pólizas para nuestro país son los mejores, pero encima de eso, yo he visto que entre los que apoyan a Trump y la campaña de Trump no tiene ningún tipo de apoyo para nosotros como latinos o hispanos, afuera de solo recibir nuestro voto y ya, porque no cuentan con nosotros, en realidad no hacen pólizas para que nos afecten en una manera para levantarnos. Siempre buscan las oportunidades para bajarnos como una gente y después dicen, bueno,
podemos contar con su voto. No sé si has podido conversar con amigos de comunidad latina, quizá tienes amigos puertorriqueños, me preguntaban en Chile si crees que habrá influido esa mala broma del comediante en el acto de Donald Trump que llamó a Puerto Rico una isla de basura. Claro que sí, hay mucha gente aquí en esta área, puertorriqueños y dominicanos, que usualmente son muy unidos como una gente, pero especialmente los puertorriqueños de aquí son muy fuertes, tienen mucho orgullo sobre su país, sobre su isla, mejor dicho, y se ve que hay mucha gente que tiene ese sentido que hizo un gran error ahí, y encima de eso hay otra comunidad que también es un poco conservativa y religiosa, y yo creo que han visto que en esa comunidad todavía sigue un poco de apoyo, pero en realidad la gente puertorriqueña aquí no están muy felices con eso. Muchas gracias. Bueno, eso es muy importante. En esta zona hay muchos latinos. Ha elegido Kamala Harris estar acá en Allentown porque esta localidad queda en lo que se llama el Corredor Latino, que es una carretera que une distintos pueblitos donde hay mucha población latina. Va a estar la mañana acá en Allentown, después se va a Pittsburgh, que es la segunda ciudad más importante del estado de Pensilvania, y en la noche va a cerrar su campaña con un gran acto masivo musical en las escaleras de Rocky, en las famosas escaleras de la película Rocky, con grandes artistas. Va a estar Lady Gaga, va a estar Ricky Martin y va a estar, por supuesto, la candidata Kamala Harris en que va a ser su último acto previo al día de la elección. Así que vamos a estar también ahí para contarles en directo en nuestra edición central qué es lo que está pasando. Sí, Sole, Toti. Se viene mañana una noche larga. Lo más probable es que los resultados no se sepan durante la noche del martes. Claro. El escenario más probable es que pueda ocurrir lo mismo que en 2020, cuando esa misma semana, un día sábado, se supo que Joe Biden había sido el ganador de la elección. Vamos a irnos ahora hasta el estado de Florida, que no es precisamente un swing state. Hace ya varios años que la tendencia en ese estado es pro-republicano. Y que ha cambiado, porque antes era demócrata. Exactamente, también hay reflejo de cómo las preferencias van cambiando la importancia además de los estados. Y ahí está Carlos Greitz, que me voy a tomar además la licencia de saludarlo porque hoy día está de cumpleaños. Carlos, estas coberturas para nosotros los periodistas internacionales es como el Mundial de Fútbol, así que me imagino que estás disfrutando por allá. Claro, al mundial de la política. Sí, así es, muchachos, ¿cómo están? Muchas gracias, Sole, gracias, Humberto, Maca, que está allí también en Pensilvania, que con el equipo, con Paz Díaz, todos me mandaron un mensaje de audio temprano para cantarme el cumpleaños feliz. Es primera vez que estoy en un lugar tan lejos de mi casa en cumpleaños, así es que desde aquí también a mi familia, todo el cariño. Y claro, estamos en este estado que es parte esencial de la elección. Pese a que, como tú decías, Sole, no es un swing state, no es un estado péndulo, pero es esencial porque es la zona de confort de Donald Trump. En esta ciudad, en West Palm Beach, cada vez más húmeda, cada vez más calurosa, acaba de pasar una nube por arriba de nosotros y es maravilloso porque estábamos a todo el sol. Así es que la verdad es fantástico que podamos tener un poco de sombra a esta hora de la tarde. Y claro, este estado de Florida es eminentemente trumpista hoy por hoy. Más allá de que hay intenciones de algunos electores de votar por Kamala Harris, todo indica que los 30 votos electorales de Florida serán rojos, irán a Donald Trump, que hoy día sigue recorriendo distintos lugares del país, distintos estados. Es el último día en que se lo permite, ahora volvió el sol, bueno. Y lo que ocurre con Donald Trump es que mañana llegará a este estado, mañana llega a Florida, probablemente va a estar en algunos minutos, algunas horas acá atrás en Mar-a-Lago, que es esta residencia de invierno de Donald Trump, que se hizo muy conocida después de que cuando él salió de la presidencia, hace 4 años, lo que dijo el FBI, lo que dijeron las investigaciones es que se trajo muchísimos documentos desclasificados de la Casa Blanca rumbo a Mar-a-Lago y estuvieron aquí ocultos. Ahora el FBI ya no está acá, pero lo que hay son 50, 60 por lo menos agentes del servicio secreto que albergan acá, que viven acá, se albergan en esta zona, en una torre, que es lo más alto de esta residencia de Mar-a-Lago acá a mi espalda. Esa torre tiene allí
a agentes del servicio secreto vigilando todo lo que ocurre en el entorno día y noche. Al otro costado hay muchísimos vehículos porque no solamente Donald Trump está aquí, hay muchísimos cercanos, empresarios, amigos, gente del Partido Republicano cercanos a Donald Trump que también están viviendo por estos días acá en Mar-a-Lago esperando lo que va a ocurrir el 5 de noviembre, el día de mañana. Y a un costado también hay un puente donde hay varios estacionamientos y en ese lugar toda la prensa del mundo está acreditada para estar aquí. Solamente no pueden entrar a Mar-a-Lago, pero sí han podido ingresar a este sector donde se instalan con sus equipos de televisión. Hemos podido conversar con amigos de Bélgica, de Grecia, italianos, también hay algunos polacos y entre ellos un periodista de México que habló con nosotros y nos contó también cuál es la experiencia de él como corresponsal mexicano en la Casa Blanca de lo que está ocurriendo acá en Florida. Y hablamos también con algunos seguidores de Donald Trump que se instalan también aquí con sus pancartas para llamar al voto, más allá de la seguridad de que Florida va a ser estado de Donald Trump. De todas maneras, el llamado a que vayan a votar es importante y lo hace, claro, con su propio mensaje, con el mensaje pro Donald Trump, un seguidor. Todo eso lo revisamos a continuación. Donald Trump, de la casa de invierno, de varias que tiene, pero sobre todo también el centro de convenciones, ¿no? Donde va a tener el candidato y el Partido Republicano, pues ahora sí que su noche para ver las elecciones. Seguramente habrá ahí muchos simpatizantes de Donald Trump y en realidad los ves en distintos puntos de la ciudad, pues pidiendo todavía de última hora el voto a favor del candidato republicano, aunque recordemos que aquí muchos ya también votaron anticipadamente. Dios. Me siento seguro con él. A él le importa. No trabaja para la élite, ni para los ricos, ni los poderosos. No necesita eso. El tipo recibió una bala por nosotros. Tenemos que ganar. Tenemos que salir a votar. Tenemos que ganar. Sí, mañana además, Carlos, Maca, no solo se va a votar por presidente, también se renueva un tercio del Senado, la Cámara de Representantes y hay otros temas específicos sobre los cuales se va a preguntar, como es el derecho al aborto, que es uno de los temas que está ahí también en discusión en Florida, que es uno de los estados más restrictivos en esa materia y ahí veían los carteles que estábamos viendo, ahí aparece la enmienda 4. Van a ver ahí muchos de esos carteles haciendo referencia a la enmienda 4 que busca modificar la legislación que existe actualmente en Florida, donde solo está permitido el aborto hasta la semana 6. ¿Cuáles son ahí los temas más importantes que ustedes han podido ahí captar que podrían terminar definiendo esta elección? Sí, hay dos puntos esenciales que están en discusión hoy día en Florida. La mayoría del resto de las enmiendas, son cerca de 20 las que se votan acá en Florida, hay consenso de que se van a aprobar, pero hay dos específicas que están en el debate absoluto. Una de ellas, la que tú mencionabas, la del derecho al aborto. Obviamente los seguidores de Donald Trump tienen carteles aquí donde muestran que la opción 4 debe ser votada como rechazada. Eso es lo que dicen ellos, porque obviamente no están de acuerdo con universalizar el derecho al aborto en este estado. Y el otro es la enmienda que está justo arribita en la papeleta, que es la enmienda 3, que tiene que ver con la legalización de la marihuana recreacional. Allí también hay variados puntos de vista. Es también uno de los puntos más debatibles hoy día por todo el electorado de Florida, más allá, como tú decías, de las elecciones presidenciales. Allí hay seguramente algo que vamos a estar también contándoles, pero que marca también las posturas a nivel presidencial, porque ya sabemos que el debate ético entre Kamala Harris y Donald Trump tiene puntos de vista esencialmente opuestos allí, en el tema especialmente del derecho al aborto. Así es que bueno, estamos aquí, nos quedamos en Mar-a-Lago y ya después nos vamos a trasladar hacia el campo de golf de Donald Trump. Tiene campo de golf aquí a unas cuadras, que se acuerdan ustedes que fue donde encontraron escondido a un hombre armado cuando él iba desplazándose por ese campo de golf. El último intento de atentado al menos que sufrió Donald Trump, que dijo haber sufrido. Bueno, vamos a ir para allá a ver qué es lo que recogemos en este reporteo por las zonas donde el republicano tiene mayor apoyo. Una campaña además marcada por la violencia política, hay mucha polarización, ustedes ahí van a seguir tomando el pulso cuando falta solo un día para las elecciones. Maca, Carlos, muchísimas gracias, éxito en su trabajo, se viene mañana una noche larga, así que armarse de paciencia y nosotros ya estaremos ahí en contacto con ustedes en todas nuestras ediciones. Que estén muy bien. Gracias, que estén bien.
2 de la tarde con 26 minutos. Con estas imágenes nos vamos a ir a una pausa comercial y vamos a seguir tomando el pulso, por supuesto, lo que ocurre en este día previo a las elecciones de Estados Unidos. Tenemos un despliegue importante para el día de mañana e informarlo como corresponde. Vamos a una pausa y seguimos con más noticias en Chilevisión.